Como hemos podido ver, el ciclo celular termina o empieza, según cómo se mire, en el proceso de división celular. Esto es un proceso que garantiza que las células hijas que se generan a partir de una progenitora tengan un reparto equitativo del material genético que previamente se ha duplicado. De tal modo que el objetivo es la obtención de dos células hijas idénticas a la progenitora. Este sería el proceso de división celular, que contiene a su vez dos fases: la cariocinesis o mitosis propiamente dicha, que es la división del núcleo, con ese reparto equitativo y exacto de las dos copias de ADN, seguida de la citocinesis o separación del citoplasma, que no es necesario que sea tan equitativo o tan exacto. ¿Para qué se quieren obtener células idénticas a la progenitora? Se buscan básicamente tres fines. En primer lugar, sería el crecimiento de un organismo pluricelular, de tal modo que, aumentando el número de células, como hemos visto, las células no pueden individualmente aumentar mucho el tamaño porque aparecen las relaciones nucleoplasmáticas o superficie de volumen disminuyen demasiado. Por lo tanto, para que un organismo pluricelular sea grande, lo que hace es aumentar el número de células por división celular. También la reposición de aquellas células que se deterioran y son destruidas, o aquellas que por algún tipo de lesión o tóxicos sufran alguna necrosis. Por tanto, esa reparación necesaria requiere de la división de células. Y por último, también la reproducción asexual, tanto de organismos unicelulares como pluricelulares. En los unicelulares es obvio, la única célula se divide en dos nuevas células y por tanto dos nuevos individuos. Y en el caso de los pluricelulares, pues fragmentos de individuos al final regeneran o recuperan las partes que se faltan por la división celular mitótica. Muchas veces la mitosis la hacemos equivaler a la división celular en sí misma, pero como podemos ver aquí, la mitosis la vamos a dividir en una serie de fases. La división del núcleo la vamos a dividir en una serie de fases para su correcta descripción, teniendo en cuenta que en realidad es un proceso continuo, no discontinuo, sino que establecemos estas etapas para poder describir bien el conjunto del proceso. La primera etapa sería la profase. En esta etapa inicial se produce la condensación de la cromatina para producir unos corpúsculos que sí que se pueden ver al microscopio óptico, como se puede ver aquí, convenientemente teñidos, que son los cromosomas. Paralelamente se desorganizan el resto de las estructuras nucleares. La envoltura nuclear, conjunto de membranas, se dispersa y se tiende a mezclar con el retículo endoplasmático. El nucleolo se desorganiza y el nucleoplasma y el citoplasma se fusionan. Y por último, en las células animales, los diplosomas se duplican previamente, los diplosomas del centrosoma se duplican previamente, se colocan en los polos opuestos y entre ellos emiten unas fibras de tubulina y de actina que conforman el huso mitótico. En las células vegetales se produce también el huso mitótico, pero en vez de a partir de los diplosomas de los centrosomas, se realizan a partir de los microtúbulos del citoesqueleto. Por eso se dice que la mitosis de las células animales es astral, porque está mediado por un huso mitótico formado a partir de centrosomas, y la mitosis vegetal es anastral, porque en las células vegetales no existen los centrosomas y por lo tanto el huso mitótico se organiza a partir
de las fibras de tubulina presentes en el citoesqueleto. La siguiente fase sería la metafase. En este periodo tenemos en principio todos los cromosomas ya bien condensados y bien empaquetados el ADN y situados en lo que se denomina la placa ecuatorial, es decir, la parte central de la célula. Estos cromosomas metafásicos contienen una y dos cromátidas, porque recordemos que la cromátida corresponde a cada una de las copias del ADN. Como ha habido una duplicación previa en la fase S, estos cromosomas con esta característica forma de X van a tener una copia aquí, que sería una cromátida, y la otra copia aquí, que sería otra cromátida, de tal modo que la información genética de este brazo y este coinciden porque son copias unas de otras. El uso mitótico ya está plenamente conformada y en las fibras del uso mitótico se van a insertar los cromosomas presentes en la placa ecuatorial. Existen dos tipos de fibras. Las fibras continuas son los que van de polo a polo y forman como una especie de andamiaje en donde se insertan todos los componentes del sistema. Y luego tenemos unas fibras cromosómicas que van de cada polo hacia el cromosoma, concretamente por una estructura proteica denominada cinetocoro que se inserta a su vez en el centrómero. Estarían representados aquí en este color más marrón. La anafase comienza cuando se produce la rotura del cromosoma por su centrómero para liberar las dos cromátidas que se empiezan a separar y se separan cada una a cada polo. Como podemos ver aquí, tenemos ya el centrómero se ha roto, ¿de acuerdo? Y ya tenemos estas cromátidas que empiezan a separarse y dirigirse cada uno a su polo respectivo. Esta migración se realiza por la acción de las fibras del uso mitótico. Concretamente, las fibras cromosómicas que veíamos antes se van despolimerizando, es decir, su tubulina va como disolviéndose en el citoplasma y se van acortando. Al acortarse estas fibras, van tirando de las cromátidas hacia cada uno de los polos. Además, aparecen otras fibras entre las cromátidas que se denominan fibras interzonales. Estas fibras interzonales hacen lo contrario, se van polimerizando con la tubulina del citoesqueleto y por lo tanto van haciéndose más grandes y van empujando las cromátidas hacia un lado y otro lado de la placa ecuatorial. La consecuencia de todo esto es el desplazamiento de las cromátidas, que son copias idénticas entre sí, hacia cada uno de los polos. Y esta fase termina cuando se encuentran ya en los polos y ya se originaría la siguiente fase, que sería la telofase. Aquí ya tenemos las cromosomas ya de una cromátida en cada uno de los polos, y una vez que llegan a estos, se empiezan a descondensar para formar de nuevo la cromatina. Además, en cada uno de los polos, que van a generar las futuras células hijas, se van a regenerar las estructuras nucleares que se desorganizaron durante la profase. El nucleolo, a partir de la región de la cromatina, que es el ADN organizador, a partir de ahí se vuelve a conformar, y la envoltura nuclear, que ya encierra el nucleolo, la cromatina que está empezando ya a formar por descondensación, y el medio interno, que es el nucleoplasma. Digo que todas estas estructuras van a estar
envueltas en la envoltura nuclear que, esta doble membrana, se forma a partir de las cisternas del retículo endoplasmático que va rodeando todo digamos, todas estas estructuras. Paralelamente a todo esto, el uso mitótico, que ya ha cumplido su función, se empieza a desorganizar. Tenemos aquí los dos centrosomas, que va a quedar cada uno también para cada célula, y estas fibras van poco a poco desorganizando, van liberando, despolimerizando su tubulina, que pasa a formar parte del citoesqueleto. Además, podemos comprobar cómo ya en la telofase empieza ya a iniciarse el proceso de citocinesis o separación del citoplasma. Este proceso de separación del citoplasma se produce, obviamente, después de la separación del material genético, de las dos copias del material genético, es decir, la cariocinesis. Y en este caso se reparte todo el material citoplasmático, incluyendo las fibras y los orgánulos. Vamos a ver que es un proceso bastante más sencillo, que además no tiene por qué ser exacto. Quiero decir que si a una de las células hijas le corresponden más mitocondrias que la otra, la que se queda con menos ya los volverá a generar por bipartición sencilla. En las células animales se produce la citocinesis por estrangulamiento. Como no tienen ningún tipo de pared rígida, lo que se produce es un anillo contráctil formado por fibras de actina y miosina, que lo que va haciendo es, como se puede ver en este dibujo, poco a poco estrangulando la parte que correspondía a la placa ecuatorial. Y así poco a poco vamos viendo que se van separando, se va distribuyendo el citoplasma de una manera aproximada y al final acaban separándose las dos células. Podemos ver cómo el anillo, el estrangulamiento se va produciendo gracias a que la miosina va intercalando las dos fibras de actina adyacentes y por lo tanto va reduciéndose el radio de dicho anillo y produciéndose el estrangulamiento. En las células vegetales o incluso las de hongos existe una pared celular rígida que va a impedir hacer una citocinesis por estrangulamiento. Por tanto, se va a producir por tabicación. Es decir, se produce un tabique entre las dos células para así separar los respectivos citoplasmas. Se realiza a partir de una estructura denominada fragmoplasto. El aparato de Golgi va llevando numerosas vesículas a la parte intermedia, la parte donde estaba antes la placa ecuatorial, y se va formando una placa celular denominado fragmoplasto. De tal modo que la membrana de estas vesículas va a formar la membrana plasmática a un lado y a otro lado del fragmoplasto. Y luego los contenidos de esas vesículas que vienen del aparato de Golgi van a formar la lámina media de pectina, sobre el cual se van a insertar las fibras de celulosa y se va a acabar formando un tabique de pared celular entre las dos células que van a estar convenientemente separadas, aunque evidentemente conectadas entre sí por plasmodesmos.